Bienvenidos a Contabilidad General. Les habla la profesora Marelis Valero. El día de hoy vamos a hablar sobre la teoría del cargo y del abono. La teoría del cargo y del abono se basa en el principio fundamental del equilibrio, o sea, que haya un cargo y un abono equivalente en cada transacción. Es la base para el registro de las operaciones y se define como el conjunto de reglas basadas en la ecuación del patrimonio para el registro y contabilización de las transacciones. Esta teoría del cargo y el abono se fundamenta en una serie de principios. El primer principio es que toda operación comercial o hecho contable conlleva a un intercambio de valores en sentido contrario. Es decir, si hay alguien que vende, hay alguien que compra. Si hay un deudor, hay un acreedor. El segundo principio de esta teoría es que toda operación o hecho contable afecta por lo menos a dos cuentas, una que se carga y otra que se abona. Es decir, que en todo registro contable deben existir un cargo y un abono. Está ya en nosotros interpretar qué cuenta vamos a cargar y qué cuenta vamos a abonar. ¿Cómo vamos a lograr interpretar correctamente cuál cuenta se carga y cuál cuenta se abona en una transacción? A través del estudio, por supuesto, de la clasificación de las cuentas. En la medida que sepamos identificar las cuentas que están involucradas en una transacción, y no solo identificarlas, sino en la medida que seamos capaces de conocer la naturaleza de la cuenta y su clasificación, en esa medida vamos a saber cuál cuenta vamos a cargar y cuál cuenta vamos a abonar. Y el tercer principio es que el total de los cargos debe coincidir con el total de los créditos. Recuerden que en la clase anterior comentábamos sobre los cargos y los créditos. Les explicaba que los cargos son los registros que hacemos por el debe y los créditos son los registros que hacemos por el haber. De tal forma que todo lo que usted registre por el debe coincidir con todo lo que usted registre por el haber. Esto es lo que comúnmente ustedes van a escuchar como que cuadre. Si cuadra el registro, si cuadra el balance de comprobación, si cuadra el libro mayor, estamos hablando, de si cuadra el libro diario, estamos hablando de que los cargos fueron iguales a los abonos. Ahora, hay una serie de reglas para mantener el equilibrio de la ecuación del patrimonio. Estas reglas, por supuesto, estamos hablando de la teoría del cargo y el abono. Esta teoría está fundamentada sobre el equilibrio perfecto que establece la ecuación fundamental. Recuerden que la ecuación del patrimonio, hablábamos que más que una ecuación era una igualdad. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Esa es una igualdad que tiene un perfecto equilibrio y que debemos velar porque ese equilibrio se mantenga. ¿Cómo velamos porque ese equilibrio se mantenga? Pues cargando y abonando, o sea que toda transacción debe tener un cargo y un abono y que todas las transacciones deben coincidir los montos del debe con los montos del haber. Segunda regla, toda transacción debe ser registrada, anotada y contabilizada por medio de cuentas que faciliten la identificación de los hechos. 3. Las cuentas mantienen un equilibrio entre los débitos realizados y los créditos registrados. La diferencia entre ambos, entre los débitos y los créditos, constituyen el saldo de la cuenta. Este es un tema que también habíamos conversado un poco en la sesión anterior. Regla número 4. Cuentas cuyo saldo normal es deudor aumentan con cargos y disminuyen con abonos. Y aquellas cuentas cuyo saldo normal es acreedor aumentan con créditos y disminuyen con débitos. Ok, estas reglas que tenemos acá son las reglas
que les van a permitir a ustedes mantener ese equilibrio en la ecuación del patrimonio. Que es importante destacar acá, que deben saber que todo registro que realicen tiene que tener por lo menos una cuenta que se cargue y una cuenta que se abone. Que en todo registro contable que realicen, los montos que se carguen deben ser iguales a los montos que se abonen al final. O sea, ustedes pueden tener varias cuentas, cada cuenta pueden tener montos diferentes, pero al final de ese registro, si usted suma todo lo que tiene en la columna del debe y suma todo lo que tiene en la columna del haber, esos dos montos finales deben ser iguales. Y por acá, esta regla número 4 es muy importante porque ustedes deben saber que todas las cuentas deudoras aumentan con los cargos, es decir, las cuentas deudoras aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Si yo les digo a ustedes que una cuenta deudora aumenta con cargos y disminuye con abonos, eso es igual a decirles una cuenta deudora aumenta por el debe y disminuye por el haber. Esto es bueno que tomen nota de esto. Y aquellas cuentas cuyo saldo normal es acreedor aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Aquí podemos ver entonces algunos saldos de algunas cuentas. Todo lo que es el activo, activo corriente, activo no corriente, todas las cuentas de activo que hemos estado repasando son cuentas deudoras. Lo mismo pasa con todos los egresos, sea un egreso del costo, sea un egreso de gastos operativos, sean otros egresos, todos los egresos son, su saldo normal es deudor. Recordemos que cuando hablamos de que un saldo es deudor, quiere decir que aumenta por el debe y disminuye por el haber. ¿Cómo determinamos el saldo? Nosotros tomaríamos el debe y el haber, los restamos y la diferencia es el saldo. De todas formas, esto lo vamos a realizar en ejercicios que les van a poder dar una mejor visualización de lo que estamos conversando. Por acá tenemos entonces que las cuentas con saldo acreedor tenemos pasivo, capital y los ingresos. Todos los pasivos, todas las cuentas involucradas en el patrimonio y todas las cuentas de ingreso, independientemente si son otros ingresos o es el ingreso principal, son cuentas con saldo acreedor. Esa es su naturaleza, es lo normal, ¿ok? Por lo tanto, estas cuentas que tenemos acá disminuyen por el debe y aumentan por el haber. Y su saldo también lo vamos a obtener de restar los débitos y los créditos. Las cuentas auxiliares de ventas, por su parte, son deudoras. ¿Por qué son deudoras? Porque estas cuentas normalmente disminuyen el ingreso. Y si una cuenta va a disminuir a un ingreso, esta cuenta debe ser deudora porque los ingresos son acreedores. ¿Qué vamos a encontrar en las cuentas auxiliares de ventas? Devoluciones en ventas, rebajas, bonificaciones en ventas. Todas esas cuentas que disminuyen las ventas, su saldo es deudor. Esto quiere decir que aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Las cuentas auxiliares de compras, por su parte, son cuentas acreedoras, porque las compras son egresos y los egresos son deudores. Y vamos a disminuir las compras. ¿Cómo las disminuimos? Si las compras son deudoras, las disminuimos con un abono. Por lo tanto, con una cuenta de saldo acreedor. Por lo tanto, estas cuentas auxiliares de compras, como lo son las rebajas, descuentos, bonificaciones en compras, son saldo acreedor. Esto quiere decir que disminuyen por el debe, aumentan por el haber. Ahora bien, dentro del patrimonio hay una cuenta que se llama la cuenta personal en la cual se registran los retiros que hace el propietario, bien sea de dinero o de bienes de la empresa. Esta cuenta disminuye el patrimonio. El patrimonio es acreedor, por lo tanto la cuenta personal
su saldo normal es deudor. Ella aumenta por el debe, disminuye por el haber. En el caso de las cuentas de valoración disminuyen el valor de los activos. Por eso son cuentas de saldo acreedor. Disminuyen por el debe, aumentan por el haber. Esas son reglas generales que ustedes deben aprenderse. Es algo que es así: activo es deudor, egreso es deudor, pasivo, capital, ingreso es acreedor. Las cuentas auxiliares de ventas y la cuenta personal son saldo deudor. Las cuentas auxiliares de compras y las cuentas de valoración son de saldo acreedor. Con esto finalizamos lo que es la teoría del cargo y del abono. Estamos en sintonía por Telegram, estamos en sintonía por Eleva para los ejercicios y las consultas.